Bendiciones, queridos hermanos. Estamos comenzando la Semana de la Independencia, a un año del bicentenario de la independencia de Guatemala. Y pensando un poquito en el tema, en la libertad, en la independencia, se me ocurrió preguntarte si eres realmente libre. Desde que nacemos, anhelamos la libertad. Anhelamos que nos lleven donde queremos ir. Vos vas a ver al bebito, al niño pequeño de brazos que todavía no camina, vos lo pones en brazos y él te señala dónde quiere ir. Cuando llegás a la adolescencia, soñás con algún día ir a donde quieras ir, donde se te dé las ganas de ir. Cuando cumplimos los 18 o esperamos cumplir los 18 años para ser libres e independientes. Después te casás y vas a donde tu esposa quiere que vayas y te lleva a donde ella quiere. Los himnos de los países, los símbolos patrios de los países están muy relacionados con la palabra libertad. En la Argentina, el himno nacional argentino dice: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y si vas al escudo de Guatemala, la primera palabra que aparece ahí es la palabra libertad. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, versículo 31 al versículo 36. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 36. Es un pasaje muy significativo porque dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Comienza el pasaje diciendo eso, ¿no? Le está hablando a personas que se habían acercado al Señor. Tal vez nos podemos identificar con ellos, nos acercamos al Señor y el Señor les da un consejo. Les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. La palabra permanecer ahí, y la hemos visto en otros estudios, es quedarse a vivir. No te quedes un rato en su palabra, quédate a vivir en su palabra. Quedarse a vivir, cuando vos vivís en un lugar, andás en ese lugar, dormís en ese lugar, comés en ese lugar. Así que si te quedás en la palabra, te quedás a vivir en la palabra, vas a andar en la palabra, vas a comer en la palabra y vas a dormir en la palabra. Habla de permanecer, de estar en la palabra del Señor. A veces los principios de Dios se nos olvidan fácilmente. Los afanes de la vida, las situaciones difíciles, las pérdidas, los problemas, las dificultades con los hijos, los pagos, van quitándonos, drenando ese tiempo que teníamos para Dios. Y es un tiempo que no debe ser negociado. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Saben? Lamentablemente, cada vez que me he dado el permiso de soltarme de la mano del Señor, me he convertido en la peor versión de mí mismo. Y así es con cada uno de nosotros. Aún dentro de la iglesia podemos soltarnos de la mano del Señor. En nuestro matrimonio podemos soltarnos de la mano del Señor. En nuestra paternidad podemos soltarnos de la mano del Señor. Y cada vez que me he soltado de la mano del Señor, diciendo: no te preocupes, Señor, yo lo soluciono, me he convertido en la peor versión de mí mismo. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo la verdad de Dios cambia todo? La palabra conocer ahí, conoceréis, dice la verdad. Habla de entenderla tal cual es. No es una de las tantas verdades, no es una versión de la verdad, es la verdad absoluta. Hay muchas versiones de la verdad. Por ejemplo, no sé, aquí en el Oriente mucha gente dice: bueno, Marcelo es misionero, es gringo y tiene pisto.
Seguramente es una parte de la verdad. Soy misionero. No soy gringo, tengo cara de gringo, pero no lo soy. Y tampoco tengo dinero. Pero, ¿ves? Las versiones. Y es más fácil creer una mentira a veces que creer una verdad. El versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Ahora ves, ellos creían que verdaderamente eran libres. A veces los creyentes creemos que somos libres, pero es simplemente una creencia. Y vivimos esclavizados de un montón de cosas. A veces el mismo sistema te esclaviza y nosotros voluntariamente nos sometemos a la esclavitud del sistema. Jesús, versículo 34, les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La tercera palabra que aparece ahí, dijimos la primera es permanecer, la segunda es conocer o conoceréis, la tercera es verdaderamente. Puede repetirlo usted ahí en su casa, verdaderamente. No es una falsa libertad o una libertad a medias, es una libertad real. No son tus propias fuerzas las que te liberan. Dice, si el Hijo te libera, vas a ser verdaderamente libres. ¿Cuántas veces hemos luchado con cosas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, con pequeños pecados que rondan con lo inocente, porque le ponemos el cartel de la inocencia? ¿Cuántas veces hemos luchado con pecados de la mente, pecados de los ojos, pecados del corazón? A veces hemos luchado con la amargura o con la falta de perdón. Hemos luchado con la mentira. Y hemos intentado salir por nuestras propias fuerzas. ¿Saben? Cada vez que pienso en eso, pienso en el apóstol Pedro. Pedro, cada vez que lo intentó por sí mismo, metió la pata. Intentó caminar sobre el agua y metió la pata. Intentó hacerse el importante cuando Jesús le fue a lavar los pies y le salió mal. Intentó en el Getsemaní con un cuchillito en la mano y Jesús le hizo guardar el cuchillo y restauró la herida de aquella persona a la que él había lastimado, pero un poco tiempo después él le estaba negando aún con malas palabras. Hasta que Jesús en Juan 21 le dice, Pedro, ¿me amas? Y me imagino el pensar de Pedro, dice, ¿qué te voy a responder si cada vez que intenté hacerlo lo hice mal? A veces nos pasa eso. Por eso dice, si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. No va a ser una falsa libertad, ni una libertad bajo tus términos, va a ser una libertad bajo los términos de Dios. Ahora, aún en la iglesia hay varios tipos de personas. Pensando en el tema que estamos hablando, tenemos personas que son presos o esclavos, aún dentro de la iglesia. Abrazan sus cadenas, están mal con el Señor o tienen algún pecado oculto, voluntariamente quieren seguir así, abrazan sus cadenas. El segundo tipo de personas son aquellos que piensan que son libres. Y lo tenemos aquí en el pasaje. Ellos diciendo en el versículo 33, nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y si ves la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel sí fue esclavo muchas veces de muchos pueblos. Ellos estaban engañados, se estaban autoengañando, pensaban que eran libres, pero no lo eran. A veces vivimos esclavos, aunque creemos que somos libres. A veces esclavos de algún vicio, esclavos de la mentira, esclavos de la inmoralidad, esclavos de un estilo de vida desordenado. Y es lo que el Señor les dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado.
El tercer tipo de personas son los que viven en libertad condicional. Cristo los ha liberado, pero no están dispuestos a dejar del todo el estilo de vida que llevaban. ¿Viste? Una persona que está en libertad condicional sabe que apenas vuelva a meter la pata va a volver a ser esclavo, pero no le importa. El cuarto tipo de persona son los verdaderamente libres. Conocieron la verdad y dejaron que Cristo los libere. La pregunta es, ¿qué tipo de persona sos? En el Salmo 51 encontramos un salmo de confesión. A mí me encanta el Salmo 51, es un salmo que va acompañado con el Salmo 32. David confiesa su pecado después de haber ofendido a Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo es un salmo de confesión, como dijimos al principio. Para que haya arrepentimiento y para que haya confesión tuvo que haber un pecado. El proceso en el que el enemigo nos seduce a abrazar algo que no es correcto puede ser una idea pasajera que descargamos en la nube de la mente, convirtiéndola después en un pensamiento permanente en nuestra base de datos. Después lo hacemos propio. Eso afecta nuestra manera de vivir, la ejecución de lo que pensamos. Puede ser un sentimiento, orgullo. Recordad que el enemigo siempre va a presentar el pecado como algo bueno, como una salida conveniente, como un sistema de autoprotección. La idea algunas veces es demostrar que no somos débiles y entonces el enemigo nos envuelve y terminamos pecando. Puede ser egoísmo, donde no me importa lo que piensen los demás, lo que sienten los demás. Puede ser indiferencia, yo vivo para mí, mis propias necesidades y las necesidades de mi familia, pero no me importa si alguien más no está bien. Puede ser amargura, la sombra que nos persigue a donde vamos porque está plantada en el corazón. Sea cual sea, hay algunos pasos para ser libre que encontramos en este salmo y quiero compartirlos contigo en el día de hoy. 3 pasos para ser libre. El primer paso para poder ser libre es reconocer. Reconoce quién sos. Nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Es más fácil siempre echarle la culpa a alguien más. Es más fácil echarle la culpa a las personas que nos rodean, al entorno o a las personas desconocidas. Tenemos un espíritu de queja, ¿verdad?
nos quejamos del gobierno, nos quejamos del tráfico, nos quejamos del vecino, nos quejamos del colegio, nos quejamos, si no hay colegio, nos quejamos de todo. Nos cuesta reconocer quiénes somos, reconocer nuestras falencias. Y el salmista comienza diciendo, ten piedad de mí. La palabra ahí, piedad, Hanan, significa inclinarse o doblarse en bondad hacia un inferior. Así que está reconociendo el salmista que está en el suelo y que necesita que Dios se incline y lo levante. Ten piedad de mí. Reconocer que estás en el suelo es el primer paso para ser libre. Ahora podemos intentar con fuerza de voluntad levantarnos por nosotros mismos, pero solo Dios es el que nos puede sacar del pecado. Versículo 3 dice, yo reconozco, porque yo reconozco. ¿Ves? La palabra reconocer ahí es la palabra yadá, que significa asegurarse al ver. Es como diciendo, mi debilidad es tan evidente, está tan a la vista, que no la puedo esconder. Ahora ves, había transcurrido un año desde el pecado de David y David no se había dado cuenta hasta que Natán tiene que contarle una historia muy frontal, muy retadora, que hizo encender la sangre de David y David dijo, esa persona tiene que morir, y él le dijo, esa persona eres tú. No había lugar para excusas, no había lugar para minimizar, no es para tanto. No se podía hacer nada más que reconocer porque el pecado estaba a la vista. El versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Siempre el primer afectado por mi pecado es Dios. Mi pecado siempre es contra Él en primer lugar. A veces cuando nuestros pecados son privados, cuando creemos que nadie los conoce, que nadie los ve, que nadie será afectado, igualmente siempre Dios los ve, siempre Dios los conoce y siempre Dios es afectado por nuestros pecados, porque nuestro pecado clavó a Cristo en la cruz. Entonces, en primer lugar, reconoce quién sos. En segundo lugar, el segundo paso para ser libre es pide ser limpio. Y es interesante porque a algunos les cuesta ser limpios de su pecado. A algunos les cuesta bañarse. Cuando viene el frío de noviembre, diciembre, enero, algunos empiezan a bañarse salteados. Ya después cuando te metes a la ducha está bueno, pero es como que con el frío le escapan al agua. El salmista pide ser limpio porque su suciedad era evidente. El versículo 2 dice, lávame más y más. En primer lugar dice, lávame. Y no dice, lávame solamente, dice, lávame más y más. Está diciendo, es un clamor, diciendo, lávame hasta que quede completamente limpio. Es el hastío de la mugre. El hastío cuando te das cuenta de que estás sucio y lo único que anhelas es una buena ducha. Y eso es lo que está diciendo ahí. Lávame más y más de mi maldad. No aguanto mi mugre. ¿Saben? En el versículo 7 agrega, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. No solamente dice lávame más y más, sino dice lávame y seré más blanco que la nieve. En el versículo 5 dice, en maldad he sido formado. Mi naturaleza siempre es mala. Por eso les decía, cada vez que yo abandono la naturaleza de Dios en mi vida, suelto la mano de Dios, me convierto en la peor versión de mí mismo. Porque nuestra naturaleza, porque en maldad hemos sido formados. El versículo 6 dice, tú amas la verdad. Es fácil mentir, pero nunca es gratis. Es fácil decir medias verdades. Una media verdad es, estás diciendo algo para que la persona piense una mentira, aunque vos no la estás diciendo totalmente.
Una media verdad se utiliza para salir de un problema, pero te mete en un problema peor. Entonces, en primer lugar, cuando pide ser limpio, dice lávame. En segundo lugar, dice límpiame. Ahora, ¿ves? Ya no está hablando de algo solo externo, de algo que es evidente, sino que habla de algo más profundo, porque la palabra que usa para límpiame es naka, que significa extirpar, desnudar, quitar lo sucio. Está hablando de quitar la infección que hay adentro. No es solamente una limpieza cosmética, toallitas húmedas. Está hablando de limpiar profundamente ya una infección interna. Una apendicitis no se cura bañándote. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Yo no solamente estoy sucio por fuera, también tengo infección por dentro. Y agrega una tercera palabra que es purifícame. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora la palabra purifícame ahí significa ser brillante, puro, claro, no adulterado. Sacame brillo. No solamente quiero estar limpio por fuera, no solamente quiero estar limpio de infección o libre de infección por dentro, sino que quiero estar brilloso, ¿sí? El hisopo era algo que se utilizaba para limpiar la casa de un leproso. También se utilizaba en el sacrificio ceremonial, se mojaba en una rama que se mojaba en la sangre y se rociaba a la víctima del sacrificio, que se presentaba delante de Dios. En cuarto lugar, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Me encanta porque esa palabra crea es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Dios haciendo de nada algo maravilloso. Ahora ves, estoy lavándome, después de lavándome, limpiando la infección que hay adentro, después sacándome brillo. Ahora dice, Señor, crea en mí lo que yo no puedo. Yo no puedo crear bondad en mí porque en maldad he sido formado. Yo no puedo hacer lo bueno si suelto de la mano del Señor. Y muchas veces nosotros luchamos con pecados que decimos que los queremos dejar y no los podemos dejar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer esa obra sobrenatural. Y dice, créame, hace algo bueno, ¿sí? O hace algo de nada, algo maravilloso. El Señor nos ha tomado de la nada y ha convertido nuestras vidas en eternidad, una eternidad maravillosa. En quinto lugar dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renovar ahí se usaba para reconstruir, rejuvenecer, reparar. Es tomar algo roto y repararlo para que vuelva a funcionar. Es tomar algo viejo y hacerlo joven. ¿Cuánto quisiéramos rejuvenecer? Tener 20 años menos o vernos de 20 años menos con la misma madurez de hoy. Ahora ves, y se renueva. Dios es el único que puede tomar algo viejo y convertirlo en algo nuevo. Todo lo nuevo se envejece, pero Dios tiene la posibilidad, la capacidad de tomar una vida vieja, actitudes viejas, un bagaje viejo, una historia vieja y convertirlo en algo totalmente nuevo. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, reconstruye la vida, rejuvenece mi vida. En tercer lugar, el tercer paso, porque estamos ahora en pedir ser limpio, ¿no? Habla de lavarse, de limpiarse, de purificarse, de crear, de renovar. Ahora, el tercer paso es pide una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Todos necesitamos una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces metiste la pata y te equivocaste en una relación? Y decís, dame una oportunidad. Dame una oportunidad.
¿Cuántas veces erraste un penal y quisieras volverlo a patear? Otra oportunidad. Ahora ves, el salmista pide una nueva oportunidad y lo primero que dice es: no me deseches, no me eches de delante de ti, dice. No me tires a la basura. Yo sé que me merezco estar en ese lugar, pero dice: no me deseches. ¿Saben? Muchas veces me he equivocado en mi vida. Y muchas veces he tenido que hacer esa oración, decir: Señor, por favor, no me deseches. Quiero seguirte sirviendo, quiero seguirte amando. Y sabemos que muchas veces por nuestras propias luchas no merecemos estar en el lugar donde estamos, pero por la gracia de Dios, Dios nos ha desechado y nos da una oportunidad más. Lo segundo que pide en esa oportunidad es: no quites tu Santo Espíritu, no me quites tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba más relacionado con el servicio que con la salvación, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 3, habla de eso. El Espíritu Santo viene y viene el servicio. Cada vez que Dios quería utilizar a un profeta o a una persona, su Espíritu Santo descendía y esa persona profetizaba y Dios la usaba. En el Nuevo Testamento está más relacionado con la salvación, cuando en el momento de creer el Espíritu Santo viene a nosotros y produce esa salvación y también produce convicción de pecado. Pero dice: no me quites tu Santo Espíritu. En tercer lugar dice: devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme el gozo que perdí. Siempre el pecado trae tristeza, aunque el enemigo tiene una técnica muy aceitada, podemos decir, que la ha practicado durante miles de años y le ha funcionado. El enemigo es sutil y escandaloso. Y estoy preparando un mensaje de eso. Es sutil y escandaloso. Es sutil porque te dice: no pasa nada, nadie va a saberlo, nadie va a verlo. Es simplemente un pequeño pecado. Pero cuando caes, él se vuelve escandaloso y comienza a señalarte y a mostrarle a todos que Dios no es suficiente para vos, que por eso tuviste que pecar, que tu esposa no es suficiente para vos, que por eso tuviste que buscar a alguien afuera, que Dios no produce suficiente gozo porque vos vivís en depresión. Y Satanás es sutil al ir hablándote al oído de una manera muy suave, pero también se torna escandaloso cuando nosotros decidimos caer. Cerrando estos pasos para la libertad, la conclusión dice: entonces enseñaré. Versículo 13 de Salmo 51 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En primer lugar, dice: si Dios hizo en mí, me hizo libre, entonces lo primero que voy a hacer es enseñar. No puedo enseñar algo que no vivo. Enseñar algo que no vivo es hipocresía. No puedo enseñarle a mis hijos la verdad si soy un mentiroso. No puedo enseñarle a la iglesia a ser justo, ser correcto o ser santo si soy un pecador. Dice: realmente cuando estés libre, cuando seas verdaderamente libre, entonces podrás enseñar. En segundo lugar, entonces alabaré verdaderamente. Versículo 15 dice: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En ese momento es donde Dios recibe mi alabanza de una manera verdadera. En tercer lugar, entonces mis sacrificios serán agradables. Dice versículos 16 y 17: tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Nueva traducción viviente.
Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Me encanta el concepto. Entonces mis sacrificios serán agradables. Dios no necesita mis sacrificios. Dios necesita mi obediencia. Dios ama mi obediencia. Dice, tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Dios está buscando tu corazón. Queremos ser libres. Queremos la independencia. El Señor nos puede hacer libre de cualquier pecado, de cualquier pensamiento, de cualquier sentimiento, de cualquier cosa que esté afectando nuestra vida espiritual. Pero necesitamos de corazón acercarnos a Él y en primer lugar reconocer quiénes somos. Ten piedad de mí, oh Dios. El piso es el mejor lugar para empezar. Yo reconocer cuál es tu situación. Contra ti solo he pecado. En segundo lugar, pedir ser limpio. A veces nos cuesta, pero el salmista dice, lávame, dice, límpiame, dice, purifícame, dice, crea en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto. Pero por último, pide una oportunidad, no me deseches, no me quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo que perdí. El Señor quiere hacer una obra en tu vida, ¿sabes? Y pensando en esta semana, la semana de la independencia, qué bueno sería poder obtener la libertad absoluta, no una libertad condicional, no creer que somos libres, pero en realidad vivir esclavos, sino ser verdaderamente libres. Así que si hay alguien ahí que está escuchando este mensaje, que quiere ser verdaderamente libre, la Biblia dice que si el Hijo te liberta, lo vas a hacer. Así que te invito a que ores conmigo ahí, que puedas decirle, Señor, yo reconozco mi pecado y necesito que tú me hagas verdaderamente libre. Límpiame de mi pecado, perdóname mi maldad. Sálvame, Jesús. Yo te necesito a ti. Decirle así, Señor, yo creo en ti. Creo que tú moriste en la cruz por mí. Creo que tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados. Creo que resucitaste, Señor, y vives. Lo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y cada creyente que está ahí mirando este mensaje, a veces hay pequeñas cosas que se introducen en nuestra vida, como dijimos el domingo antepasado. No permitas que las pequeñas cosas te conviertan en un gran esclavo. El Señor vino para que tengamos libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que tengan una muy feliz semana de la independencia y que podamos cada uno de nosotros vivir verdaderamente libre. Que Dios les bendiga.